1872, desde el Palacio Episcopal de Salvador, una carta cerrada con cera negra llegó a manos del obispo. El sello llevaba el nombre de una familia que había ordenado la vida del recóncavo durante generaciones, San José. Al rasgar el sobre, el preludio de la tinta trazó una fisura en la reputación de aquel ingenio. Las palabras contenidas en el papel eran un rumor que, traducido a voz pública, prometía derribar muros de honor y revelar la profundidad de una hipocresía que llevaba décadas ocultándose tras columnas y confesionales. El ingenio San José se extendía como una ciudad en miniatura dentro de la vastedad de cañas. La casa grande se alzaba blanca, con galerías sombreadas por toldos, una capilla cuyas campanas convocaban más al trabajo que a la devoción, y un anillo de sensalas donde la vida, la muerte y la resistencia se entretejían a ras de tierra. Entre los surcos de caña y los pozos de cal se respiraba el olor viscoso de la garapa, el calor pegajoso que pegaba la ropa al cuerpo y el sonido constante de ruedas que molían el tiempo. Allí, la jerarquía se manifestaba en los nombres: capitán mor, señor del terreno; dona, esposa; matriarca, guardiana del linaje; capataz, brazo ejecutor. Y en los espacios entre los títulos vivían los que no aparecían en los libros oficiales, los que sudaban por el azúcar, los que curaban con hierbas, los que tejían palabras a escondidas. Mariana de Albuquerque había llegado a la casa con la educación propia de una joven destinada a mantener una familia, no a cuestionar la suya. Su rostro recogía la calma de la porcelana, y debajo una malicia tenue, casi inaudible, producto del tiempo encerrada en una prisión de cortesía. Se le ofreció un matrimonio por conveniencia con Juan Rodríguez Coelho, capitán mor, un enlace que aseguraba tierras, prestigio y, sobre todo, la preservación de un nombre. Mariana, sin embargo, llegó con un apetito inesperado. Libros. Las páginas eran su resistencia y su única forma de expansión dentro de los límites de la casa grande. Las letras le devolvían la posibilidad de nombrar el mundo de otra manera. Juan Rodríguez Coelho gobernaba con la seguridad de quien ha heredado más que bienes. Heredó privilegios, deudas ocultas y una idea de honra que se medía en poder efectivo. Su figura era la de un hombre acostumbrado a que la violencia estructural fuese invisible, una autoridad cuya moral se agitaba como bandera en público y como cinturón en privado. La casa le obedecía en silencio, y la verdad que emergía alrededor de su apellido no solo lo amenazaba a él, sino a todo el código social que lo sostenía. En el lado opuesto, pero sin la distancia que las páginas suelen señalar, vivían Damião, Juan Benguela y Miguel, cada uno con una raíz que venía del otro lado del Atlántico y un destino impuesto por la brutalidad del trabajo. Damião, carpintero de manos callosas y ojos que recuperaban detalles olvidados, era la persona a la que se acudía cuando algo se rompía. No hablaba mucho, pero pensaba con precisión. Su habilidad para reparar objetos lo colocaba en una posición singular, cercano a la intimidad de la casa, y aún así, siempre marcado por la sospecha de quienes miraban desde los salientes de la casa grande. Juan Benguela era removido de otra materia, curandero y guardián de saberes que la casa grande prefería ignorar hasta que los dolores no cedían. Tenía el aire de un guerrero reposado y la voz de quien conoce la música de la raíz. Sus manos conocían plantas y rezos. Su presencia desprendía una dignidad que el sistema trataba de encasillar como superstición. Él, sin embargo, no era solo oficio. Era memoria africana que circulaba clandestina entre los sembrados y las sombras de la capilla. Miguel, por su parte, era la excepción notoria. Mulato pajem de la casa, sabía leer y escribir. Por ello era puente y peligro. Puente porque traducía el mundo de la élite para algunos y el mundo de los libros para otros. Peligro porque la alfabetización de quien no debía tener voz significaba una grieta en la cadena. Miguel entendía códigos y dobleces. Su lengua se volvió arma cuando la casa quiso silenciar lo que no convenía a la honra. La convivencia entre estos personajes no fue una serie de escenas fáciles de encajar. Fue, en cambio,
una trama tejida por 3 encuentros que, por motivos distintos, abrieron una puerta que nadie pudo volver a cerrar del todo. Una veneciana arreglada con manos que dejaron huellas, un ritual de curación que introdujo otra dimensión sensorial y una biblioteca en penumbra donde las palabras crearon intimidad. La primera vez que la veneciana crujió en las manos de Damião era un gesto cotidiano, pero se convirtió en un ritual peligroso. La persiana había venido a menos después de una tormenta. La madera hinchada rechazaba la pintura y el marco chirriaba. Damião subió por la escalera de servicio sin ceremonias, como quien cumple con un oficio. Desde la sombra, Mariana observaba. La cercanía física en esos instantes era un delito menor comparado con la transgresión que la mirada podía provocar. En el silencio de la reparación, los cuerpos se reconocieron en una fragilidad mutua. Damião, que había aprendido por necesidad a medir el pulso de la casa, no buscaba una relación prohibida. Su aproximación era primero oficio, después cuidado. Apretó un tornillo, limpió el polvo, apuntaló la madera. Habló en voz baja de los trayectos del ingenio, de la máquina que gruñía en el fondo, de la temperatura de la melaza en cierto punto del día. Mariana, que había pasado horas con las manos vacías, encontró en esas palabras una tregua. No hubo promesa ni declaración. Hubo un trazo humano que para ambos significó posibilidad. De ese roce de normalidad nacieron complicaciones, una cercanía que la casa podía interpretar como falta de recato y que la ley de los anfitriones no tardaría en transformar en delito político de honra. El segundo encuentro fue otra clase de puente. João Benguela vino a la casa por motivos distintos, curó al pequeño hijo de la cocinera, limpió úlceras, devolvió el sueño a ancianos. A Mariana la atrajo lo que no aparecía en los libros, el olor de las hierbas, la fuerza de los cantos, la manera en que Benguela nombraba el cuerpo con respeto. En una fría tarde de agosto, cuando la fiebre que la acompañaba en noches de insomnio volvió a azotar su nuca, fue él quien le aplicó un emplasto. La mezcla de lodo, hojas y aceite dejó en la piel una sensación tibia que no era consuelo ni promesa, sino un territorio nuevo. Ella escuchó sus historias, pequeñas epopeyas de viajes, nombres de lugares que la memoria del trabajo había borrado. Allí, en la penumbra de curaciones que la casa toleraba por utilidad, Mariana se permitió una deriva distinta. Pudo nombrarse afectada. Podría reconocer dolor sin pedir permiso. João Benguela no era un seductor ni un salvador. Era un hombre que ofrecía saber. Y su saber era a la vez un riesgo. La casa permitía la eficacia de sus manos, pero recelaba del poder que la memoria infundía. Para los que gobernaban, la curación debía ser una técnica sin historia. Cualquier narrativa extraña era subversiva. El tercer encuentro fue tal vez el más peligroso. Miguel, con su discreta autoridad de lector, ofreció a Mariana una biblioteca clandestina. Libros que no eran para ella estaban allí, en un despacho poco usado, apilados detrás de mapas que nadie consultaba. Él le leía a media voz en la penumbra, mientras el mundo habitado por el ingenio seguía su curso, como si nada fuera capaz de fracturarlo. Le transcribía pasajes que hablaban de ciudades, de derechos, de otras maneras de nombrar el deber. En esas horas, la lectura fue más que compañía. Fue la apertura de un horizonte. Mariana escuchaba y aprendía a articular una voz que no se encontraba en los sermones ni en las conversaciones de la mesa principal. Miguel lo hacía con la cautela de quien entiende que la única línea entre salvar y condenar es la lengua. Leía a veces por gusto, a veces por necesidad. Sabía que la alfabetización convertía a las personas en peligrosas porque el poder que no puede nombrarse con facilidad es siempre difícil de contener. Aún así, en esa biblioteca prestada se tejieron confidencias, pequeñas confesiones sobre sueños, miedos, planes imposibles. Esas palabras intercambiadas que parecían frágiles eran la sustancia que alimentaría después la acusación. Los 3 encuentros, cada uno en su modalidad, fueron así el sistema nervioso que anticipó la tormenta. No hubo escena de película. No hubo pase de cartas ni promesas dramáticas. Hubo en vez el gesto humano en toda su complejidad, la búsqueda de reconocimiento,
el intento por sobrevivir, la posibilidad de un consuelo que el orden dominante no podía soportar. Y en un lugar donde el cuerpo de la señora estaba al mismo tiempo protegido y vigilado, cualquier aproximación se volvió moneda de riesgo. En las sombras, otras manos tejían su propio cálculo. Teresa, una mujer esclavizada cuya prioridad era la supervivencia de su hijo, interpretó la cercanía como una oportunidad. Para ella, la chantaje era un acto de pragmatismo. Con la seguridad de un secreto, podría negociar la libertad del chico, o al menos una mejora tangible en su vida cotidiana. No buscó la destrucción de nadie por el placer de ello. Su deseo fue, en esencia, la de un cuerpo que comprende que la discreción propia puede venderse como billete hacia la supervivencia. Damiana la parteira fue quien confirmó lo inevitable, la posibilidad de un embarazo que nadie había querido admitir públicamente. Sus manos, que habían librado a la luz a otros niños en el calor húmedo de las cenzalas, conocían los signos sin palabras. Al confirmarlo, se situó en un dilema moral: proteger a la madre que provenía de la casa grande o preservar la estabilidad del ingenio. Ella, que siempre había sido protectora de la vida, se encontró atrapada entre la ética de la supervivencia y la lógica de la casa. La matriarca, dona Beatriz, no tardó en percibir las sombras que corrían por la casa. Para ella, la honra familiar era capital. Su vida se había dedicado a resguardar la respetabilidad que los años les habían dado, y cualquier mote en la reputación podría arrastrar a la familia a la ruina. Fue ella quien decidió tocar la cuerda más sensible, la del escándalo ante la iglesia. Su hijo, aunque poderoso, dependía tanto de la apariencia como de la fuerza real. Y no pocas veces, la apariencia era la espada con la que se defendían las posesiones. La decisión de dona Beatriz no fue un acto de maldad evidente, fue una maniobra de preservación. Y en ese gesto emergió la contradicción central. La misma casa que exigía obediencia absoluta de quienes estaban a su servicio se encontraba ahora ante la necesidad de afirmar con todo el aparato de la ley y la religión que la transgresión debía ser castigada. El tribunal eclesiástico apareció entonces no como una instancia de fe, sino como la máquina encargada de mantener un orden, castigar lo que cuestionaba la jerarquía y exponer, por lo tanto, la ficción de una moral impoluta. Desde la capilla, el rumor subió en la forma de cartas y confesiones. Se formó un expediente que cruzaba la distancia entre el señorío y la iglesia. El obispo, al recibir el papel sellado, supo que se trataba de un asunto que exigiría un proceso público, no tanto por la justicia en sí, sino por la demostración de control. En la penumbra del despacho episcopal, el documento se transformó en voz, acusaciones, nombres, fechas. Junto a eso surgió una necesidad mayor: evitar que el escándalo mutara en algo más peligroso que la crisis de una sola familia. Temían que se extendiera, que la idea de que la honra podía ser violada sin consecuencia encendiera otros ánimos. A fin de situar estos hechos en 1872, se ha adaptado el contexto con prudencia. Ciertos procedimientos eclesiásticos y detalles administrativos aplicables en esa fecha se marcan como indefinido para futura verificación documental. Fragmento sobreviviente. Un trozo de papel quemado que guardaron tras una mesa contenía, en tinta corrida y manchas de cera, apenas una línea legible. No es vendetta lo que busco, sino que me nombren humana. El resto se consumió con prisas y fuego. Ese fragmento sería más adelante la llave simbólica que algunos recordaron para argumentar que la voz que se apagó no era únicamente la de una dama caída, sino la de una persona que reclamaba, en la forma que pudo, un lugar dentro de su propia historia. La prisión no se manifestó como una sola escena. Fue una sucesión de humillaciones administradas con rituales. Primero vinieron los murmullos en la mesa, después las miradas cortadas, al final los alguaciles. Mariana fue apartada de su salón, despojada de ciertos emblemas que la señalaban como dona, y conducida a una pieza donde el polvo olía a naftalina y a libros cerrados. No hubo gritos que se escucharan por los pasillos de la casa. La arrestación se ejecutó como una operación meticulosa,
pensada para evitar el escándalo público, aunque el propio acto se volvería rápidamente espectáculo. Miguel intentó algo que muchos considerarían un exceso. Salió de entre las sombras y alzó la voz contra las acusaciones. No fue su intención provocar un motín. Lo hizo porque la alfabetización le había dado una especie de coraje, y sobre todo porque conocía la manera en que la verdad se retorcía para quedar a favor de los poderosos. Sus palabras no tenían la fuerza de la ley, pero sí la de lo que pone en evidencia la contradicción. ¿Cómo condenar a quienes no tienen voz a la vez que se reclama la protección de la honra? El capataz lo agarró por el brazo con brusquedad. Eso fue interpretado por la casa como insolencia y convertido en prueba de desorden. Miguel fue confinado en la misma noche a una pieza fría, donde los libros no alcanzaban para templar la sensación de soledad, privación y temor. Damião, al enterarse de la situación de Mariana, no celebró ni se exasperó. Calculó. Sabía que cualquier gesto mal medido podía costarle la vida o la venta a un comprador menos respetuoso. Se ocultó donde siempre lo había hecho, en el margen, vigilando, cuidando de las pequeñas cosas que podrían convertirse en evidencia. Juan Benguela, por su parte, recibió la visita de un cura que, con voz ronca, le insinuó prudencia. La institucionalidad religiosa prefería que su nombre no figurara con rapidez en un expediente que, en términos prácticos, podía contagiar la represión. Benguela, que conocía el valor de la palabra dicha y la de la palabra callada, optó por guardar silencio, pero no indiferencia. Su silencio sería una forma de resistencia contenida. El día del traslado a la pieza de arresto, lo que más tarde entre los vecinos se diría el calabozo o el aljube, aunque la terminología precisa para 1872 puede variar, y por eso algunos trámites se consideran indefinido, la Plaza del Ingenio acogió la escena sin la violencia que el rumor hubiera prometido. La exposición fue más ritual que sangrienta. Mariana, con su peinado menos perfecto, fue sentada frente a algunos notables para que su caída tuviera la apariencia de procedimiento público. El que había sido señor Juan Rodríguez pasó por la puerta con semblante recogido. El espectáculo, sin embargo, no sería para humillar a su nombre, sino para declarar que la honra se cuidaba con el hierro de la ley y el vidrio del desprecio. En la senzala se corrió la noticia con la velocidad de la lengua. Se oyó un susurro que crecía en cantos y en llantos, en plegarias y en risas nerviosas que intentaban disfrazar el temor. Los esclavizados sabían que un castigo ejemplar no solo buscaba ajustar cuentas con una señorita, sino modelar la obediencia de todos. Las rendijas de las casas de barro se convirtieron en bocas que vigilaban. Había quienes miraban con curiosidad, otros con esperanza, y muchos más con la certeza de que nada de esto era nuevo. La violencia no necesitaba salir de su casa para ser efectiva. La doméstica cotidianeidad del ingenio se alteró. Menús reducidos, voces más bajas, miradas esquivas. Entre los muros se comenzó a forjar la resistencia en formas pequeñas. Notas pasadas en silencio, gestos de comida que se guardaban para la cena, cuando alguien no podía trabajar. Piezas de metal que se ocultaban por si había que venderlas y comer por días. La idea que circuló fue clara. Mientras la justicia ritual mostraba su poder, la justicia real, esa que reparaba necesidades concretas, quedaba siempre al margen. Fragmento sobreviviente, una nota doblegada, escrita con lápiz en la hoja de un libro, hallada tiempo después entre los pergaminos de Miguel, decía: «No olvides mirar por la ventana donde la luz muere antes de entrar la noche». La sentencia, circular y poética, fue interpretada como una metáfora de aviso: mirar antes de actuar, porque la casa tenía ojos en todos los rincones. Esa noche, bajo la luz de una vela que se consumía lento, Mariana recordó las 3 aproximaciones que la traicionaron y la salvaron a la vez. La madera sostenida por manos artesanas, la hierba que aliviaba el pulso, y las páginas que mostraban mundos. Pensar en ello le dolía y le daba fuerza. No sabía si su voz sería escuchada en el tribunal que se formaba con la burocracia de la Iglesia, o si sería recortada por un veredicto que pretendiera ser ejemplar. Sabía, eso sí,
que no era un simple asunto privado. La casa, el ingenio, la iglesia y la plaza, todas esas estructuras, estaban ahí para convertir su cuerpo en lección. Mientras tanto, en Salvador, en el despacho episcopal, la carta abría expediente. A su alrededor, el clero debatía en voz baja qué hacer con una acusación que mezclaba poder, pecado y economía. Algunos propusieron la vía rápida, un castigo que restableciera la paz. Otros, con más cautela, señalaron la contradicción. Castigar a los supuestos seductores, que eran considerados propiedad, implicaba aceptar que la ley podía poseer aquello que prohibía. La discusión imbricada en la teología de la época y en la política local mostraba que el aparato de la moral no era inocente. Su finalidad era proteger un orden económico tanto como una idea de pureza. En el silencio de la celda, Mariana escribía. Lo hacía con una temblorosa determinación, no para defender su honor según los cánones impuestos, sino para nombrar su experiencia desde dentro. Sus letras eran cortas, a veces torpes, a veces encendidas. Alguien más tarde guardaría fragmentos de esos textos entre pañuelos y pliegues de ropa, y esos fragmentos serían las migajas de una memoria que el poder quiso devorar. No eran documentos oficiales, eran más bien la costura íntima de una mujer que intentó poner orden en su desgarro. La noticia de la detención y el episodio de Miguel se extendió con la mezcla inevitable de verdad y rumor. Para unos era un castigo justo, para otros una demostración más de que el sistema aplicaba su ley con dos pesas, una para quienes tenían apellido, otra para quienes no lo tenían. En la casa, en la senzala, en la capilla, se tejieron susurros y confidencias. En la plaza, los hombres que vendían tejidos enarbolaban versiones diferentes. En la puerta del ingenio, niños que no comprendían del todo repetían frases que escuchaban sin saber su peso. Una figura que hasta entonces había permanecido en la periferia, el capataz, asumió la función de mantener la calma. Cumplió órdenes con una severidad que no revelaba su propio miedo. Sabía que la economía del ingenio dependía más de la productividad de la mano de obra que del prestigio de una familia. Aún así, la reputación se traducía en créditos, en trato con comerciantes, en préstamos y en posibilidad de supervivencia en el mercado de la caña. Arriesgar eso era una ruina que iba más allá de lo personal. Al amanecer de la tercera jornada, el capataz comunicó que se organizaría el traslado de Mariana, para que respondiera ante la autoridad eclesiástica en Salvador. La operación requería discreción, pero la discreción ya no servía. La plaza había escuchado lo suficiente para exigir espectáculo. El rumor se convertiría en proceso. Mientras tanto, los que no podían defenderse con documentos, sino con mirada y trabajo, continuaron su vida en un íntimo equilibrio de cuidado. Damião reparó una vez más la veneciana, esta vez con manos que temblaban porque entendía que su oficio podía interpretarse como complicidad. Juan Benguela curó a la cocinera que lloraba por la suerte de su compañera. Miguel, en la penumbra, dobló papeles y escondió unos pocos libros, consciente de que la alfabetización que ofrecía era al mismo tiempo una semilla bajo asedio. En uno de los rincones más oscuros del ingenio, algunos comenzaron a escribir, no por el honor, sino por la memoria. Apuntaron fechas, nombres, pequeñas impresiones, un gesto de rabia, una mirada cómplice, una canción que alguien había entonado. Esos apuntes tendrían, con el paso del tiempo, el valor de testigos. No eran documentos que la corte reconocerá pronto, eran simplemente la obstinación de quienes insisten en nombrarse a sí mismos para no desaparecer. La luz baja de la celda de Mariana vaciló. Al otro lado del muro, la vida del ingenio retomó su curso, pero con una fisura que ya no cerraría. Había quienes pensaron que la caída de una mujer podría amansar tempestades, pero las tempestades en el recóncavo eran, a menudo, de otro tipo, vestidas de leyes, de economía y de silencios que se acumulaban como ceniza. Un gesto aparentemente inocente había abierto una puerta que nadie podría volver a cerrar del todo. La casa grande, con sus columnas blancas y su capilla pulcra, aún proyectaba el brillo del poder.
Pero en los cuerpos que trabajaban la tierra y en las voces que susurraban en las ensalas, había germinado la certeza de que aquella historia, aunque silenciada, no quedaría totalmente en el olvido. Si esta historia te interpela y quieres seguir escuchando relatos que reexaminan el pasado, suscríbete y acompáñanos en las próximas entregas para descubrir cómo se desplegarán los juicios, las resistencias y las consecuencias en la plaza pública del Recóncavo. Las ruedas del carrete que habría de llevar a Mariana hacia Salvador chirriaron al romper el silencio de la madrugada. Miguel miró el rostro de la mujer que lo había enseñado a leer, o que lo había puesto frente a la urgencia de la palabra, y vio en sus ojos una mezcla de desafío y resignación. Damião, desde el borde del camino, observó la caravana con la tensión de quien calcula los tiempos para actuar o no hacerlo. Juan Benguela permanecía en la sombra de la capilla, con una ofrenda de hojas en la mano, sabiendo que sus cantos no podrían ya ordenar las cosas. Los hombres del aljube municipal esperaban. Los caminos hacia Salvador eran largos. A veces el traslado se hacía de forma que el rumor se enfríe antes de llegar a la ciudad. Otras veces, la ciudad es exactamente el lugar donde los procesos se encarnan. El abogado, el escribano, el clérigo que levanta la pluma con formato ritual. Nadie que estuviera en el engenio ignoraba que la etapa que seguía no sería solo un juicio de palabras, sino una exhibición de la manera en que la ley podía ser utilizada para restituir la paz del mismo modo que se restituye un barco a su puerto, con cuerdas y códigos. Afuera, el sol ascendía entre surcos que ya habían sido cortados el día anterior. Las latas y los cuchillos brillaban. La plaza, que pocas veces se silenció por motivos internos, aguardaba otro tipo de espectáculo, el de la justicia que hace lección de moralidad. La carroza que llevaría a Mariana quedó lista. El capataz cerró la puerta con un gesto que pareció decir lo que no podía pronunciar. Que la casa había hecho lo que la casa debía hacer. Pero en las manos de los que caminaban detrás no había honor, sino una necesidad de supervivencia. Mariana subió sin hacer ruido. Miró por última vez la casa que la había criado, y con una serenidad que algunos atribuirían a la locura o a la aceptación, dejó que la carroza arrancara. Detrás, las voces se mezclaron. Un canto, un llanto, una conversación que nadie pretendía registrar. El ingenio se reinició en su latido de siempre. Lo perturbado quedaría en el flujo de su memoria. El juicio, la exposición pública, las consecuencias económicas y la posible venta del ingenio eran piezas que comenzaban a moverse en los despachos y en la plaza. Algunos comerciantes, al conocer la noticia, consideraron la posibilidad de comprar a precio reducido. Los bancos, que habían dado créditos al capitán Mor, apretaron cálculos. La dignidad que se usa para vender confianza fue, en ese instante, reevaluada con números. En la casa grande, los retratos familiares permanecían en la pared con la gravedad de un pasado que todavía exigía respeto. Todavía quedaban muchas preguntas por responder. ¿Cómo convertirían los jueces la acusación en proceso público? ¿Cómo se sostendría la idea de seducción cuando la ley no reconoce la agencia de unos sobre otros? ¿Qué destino tendrían aquellos que, por su condición, solo podían ser objetos de memoria ajena? En esa suspensión de respuestas, la historia respiró por un tiempo tenso. La soga de la serialidad de la vida cotidiana se tensó. La familia intentó contener la fuga de capital simbólico. Los mercaderes tallaron estrategias. La iglesia, a su vez, comenzó a reunir su protocolo para que el castigo sirviera de ejemplo. Y en las ensalas, en la cocina, y entre los árboles de mango que sombreaban la entrada, la gente comenzó a contar la historia de distintas maneras, porque la única forma de que una memoria persista es multiplicar sus versiones. En una habitación de la casa grande donde nadie más osaba entrar, un cofre pequeño fue abierto. Dentro, entre telas y un rosario, alguien dejó una hoja con apenas unas palabras. No permitáis que el nombre apague lo que fuimos. La autoría de esa nota sería un misterio, una promesa que haría del silencio algo que también guarda una forma de resistencia. La carroza se internó por caminos de barro. Al pasar por el puente, un grupo de jornaleros levantó la vista, pero no vieron más que una figura cubierta por un velo.
Las ruedas dejaron huellas en el barro, marcas que el tiempo podría borrar, pero que alguien anotaría con exactitud para no perder el rastro. En Salvador, la maquinaria del juicio estaba por encenderse. La ciudad, urdida de intereses y rumores, aguardaba su espectáculo. Dentro de la carroza, Mariana escribió un fragmento en un trozo de tela con la punta de la pluma que había logrado ocultar. Sus trazos fueron poco más que indicios, pero bastaron para que alguien, años después, los encontrara y les diera el valor de testimonio. Esa pequeña escritura no tenía ruego, tenía la intención de nombrar lo que había ocurrido desde su cuerpo y desde su confusión, como quien intenta fijar un mundo que se deshace. Su letra, temblorosa y precisa, parecía decir: si me miráis con atención, sabréis que hay otra verdad que no cabe en la plaza. La carroza avanzó, y la luz del atardecer tiñó de rojo las cañas. Parte de la verdad quedó en la casa grande, otra parte en los cuerpos que marchaban hacia la ciudad. Y la memoria, que no se limita a las exposiciones oficiales, empezó ya a circular en lugares diversos. En una canción que una mujer cantó a la noche en la senzala, en una plegaria entre dientes, en un sarcasmo de mercado que rió la desgracia como quien minimiza su propio miedo. En la próxima etapa, cuando la corte abra su voz, cuando los testigos declaren y cuando se tejan las defensas y las acusaciones, surgirán nuevos contornos, nuevas alianzas y traiciones inesperadas. Por ahora, la carroza cruzó el último cerro y la luz se apagó en el horizonte, dejando detrás suyo preguntas que todavía estaban por decirse en voz alta. La carroza dejó atrás el último cerro, y la ciudad de Salvador se preparó para hacer buen uso de su aparato. Allí, entre la cúpula de iglesias y el bullicio de los kioscos, la maquinaria judicial y eclesiástica encontraba su ritual: testimonios, plumas, pasos que se citaban en recepciones formales, la mirada de quienes medían el favor de un apellido. El expediente del Engenio San José llegó con su carga de silencio y de sospechas. Los que traían papeles sabían que no juzgaban únicamente una falta. Juzgaban la posibilidad de que la estabilidad social, ese armazón que permitía créditos, matrimonios, alianzas comerciales, se resquebrajase. El tribunal eclesiástico se instaló en una sala donde los tapices y las imágenes buscaban cubrir la evidencia de la realidad. El poder confesional y la administración moral comparten más procedimientos que piedad. Testigos fueron citados, se consultaron certificados, se recogieron juramentos. Muchos de los que declararían estuvieron obligados a escoger entre la lealtad y el miedo, y su elección quedó marcada en distintos tonos. En esa sucesión de voces, la rareza fue que algunos de los menos esperados hablaron más fuerte. Miguel pidió hablar. No fue un gesto impulsivo. Su decisión tenía el peso de la educación y la convicción de quien ha aprendido que las palabras pueden desmontar la arquitectura de la mentira. Acompasó su discurso con un silencio que cambiaba la sala. No buscó conmover con lágrimas, sino con verdades que, en su simpleza, dejaban al descubierto la bifurcación de las normas. La ley que declare propiedad y la expectativa moral que exculpa a quien detenta la fuerza. Rememoró con claridad los detalles menores que nadie podría, sin rubor, convertir en amenaza. La precisión de una línea de libro, la temperatura de un emplasto, la exactitud de un tornillo. Mostró cómo los gestos cotidianos se leían, en la casa grande, como delitos por su mera posibilidad de subvertir la escena. Preguntó sin aspavientos cómo se podía hablar de seducción cuando una de las partes no poseía derecho a elegir su destino. Señaló la contradicción central. Si la ley considera a los esclavizados propiedad, ¿cómo podrían ser responsables de seducir a una dona con la plena comedia de un sistema que le niega agencia al mismo tiempo que la castiga por esa supuesta agencia? La pregunta, formulada con la calma de quien sabe que la razón no siempre vence, resonó en los velos del tribunal. Algunos de los presentes sonrieron con incomodidad. Otros cambiaron de postura. La matriarca permaneció fría. Dona Beatriz tenía una imagen que preservar, y en ese momento su determinación por salvarla era más sólida que cualquier duda
que la conciencia pudiera suscitar. Juan Rodríguez, solo en su orgullo, evitó mirar a los hombres que habían sido acusados. El capitán Moore comprendía que, aunque su honor fuera la moneda de la familia, su palabra no bastaría para controlar la narración pública. Cuando Miguel terminó, el silencio del salón fue denso. Varios miembros del clero intercambiaron miradas. El obispo, que había recibido la carta, tuvo que maniobrar entre el deber de la pastoral y la función pública que su posición representaba. Algunos en el tribunal prefirieron pasar por alto lo que Miguel había dicho. La ley, en ocasiones, funciona más como teatro que como criterio de equidad. Los testimonios fueron una mezcla de lealtad, miedo y cálculo. Teresa, llamada a declarar por su chantaje, se presentó con el rostro apretado. No buscó victimizarse ante la jerarquía. Explicó en voz baja su motivo, la necesidad de proteger a su hijo. Admitió sus acciones y las justificó como acto de supervivencia. Su declaración tuvo algo de brutal en su honestidad. Dentro del sistema, el chantaje aparece como una estrategia posible donde no existe otro recurso. La respuesta del tribunal fue doble. Por un lado, la moral pública debía reprenderla. Por otro, no podían dejar de escuchar la razón práctica de su gesto, que problematizaba la versión simplista de un mundo en el que cada cosa ocupa su lugar. Damiana, llamada a declarar sobre el embarazo, habló con la prudencia de quien ha visto nacer a muchos y conoce la precariedad del juramento. Confirmó la gestación y describió sin color las medidas que había tomado para proteger a la madre. Su intervención fue rematada por un silencio que pesó en la sala. La comadrona, cuya ética no se compra con discursos grandilocuentes, dejó un vestigio de humanidad entre las frías tablas de procedimiento. Damião, interrogado como carpintero, no trató de adornar lo que había hecho. Su declaración fue de oficio. Describió la reparación de la veneciana, la rutina de su trabajo, la coincidencia de horas. No negó la cercanía, pero apeló a la normalidad de su oficio. Aún así, su declaración fue leída por muchos como confesión. Los ojos de la platea buscaban en su ausencia la posibilidad de un crimen mayor. Aconteció lo que Miguel había advertido, que la interpretación social convertía el menor contacto en posibilidad de delito. João Benguela, por su parte, ofreció una línea que más tarde se recordaría como amarga ironía. Habló de sus curaciones como praxis, de su respeto por los cuerpos y de su negativa a permitir que la medicina fuera instrumento de chismes. Habló también de la memoria que portaba, de esos nombres y ritos que eran, para el tribunal, cosa peligrosa. Su silencio, que no buscó exculparse a sí mismo, fue tomado por la casa como sospecha. La Iglesia, que a veces se vale de la curación para darle legitimidad a su culto, encontró en su saber una veta que le provocó recelo. En las sesiones siguientes, el patrón del juicio se cristalizó. Buscar una solución que permitiera salvar la apariencia institucional. Se discutió la vía del castigo ejemplar para quienes eran más vulnerables, una rémora de la lógica de la época, que la demostración pública del castigo disuada futuras transgresiones. Algunos en el tribunal propusieron que la pena fuera máxima para los considerados convocadores del desorden. Otros, que fuera necesario evitar un desdoro tan evidente como el desgarro de una familia. La balanza se consideró y se inclinó en función del miedo, no tanto a la verdad como a las consecuencias económicas y políticas de una revelación que pudiera escalar. La decisión fue, en síntesis, un espejo de la época, sanción máxima para quienes no tenían apellido, mitigación y exilio para quien sí lo tenía. Miguel y Damião, por la construcción social de la culpabilidad, vieron su destino dibujarse en términos ejemplares. João Benguela, por su condición y la utilidad ambigua de su saber, fue sometido a medidas de contención. Mariana, por su parte, enfrentó el peso del honor familiar y la decisión firme de la matriarca. Una salida que la apartara del paisaje público sin convertirla en mártir visible. La Iglesia, con astucia, propuso un retiro monástico o un exilio a tierras metropolitanas como forma de purga que preservara la continuidad del apellido. En el fondo, esa solución era una suspensión de la pena corporal para quien tenía nombre. Algunos detalles procesales de la jurisdicción eclesiástica
y de la colaboración entre las autoridades locales y la metrópoli en 1872 son marcados aquí como indefinido, porque los archivos y las fuentes concretas de la época muestran variaciones regionales que requieren verificación documental. No obstante, el patrón moral y social que se utilizó para legitimar la decisión es el que se adivinó en la práctica cotidiana del recóncavo. Preservar el capital simbólico de la familia a costa del cuerpo de los sin apellido. El veredicto pronunciado en una sala que olía a cera y a madera pulida generó reacciones encontradas. Para muchos fue un alivio. La dama sería apartada, la honra subsanada por la imagen de reparación. Para otros fue una nueva afrenta, un sobrecoste moral que se pagaba con vidas y con la dignidad de los que no tenían nombre en los papeles. Miguel, que allí mismo escuchó su condena, no buscó sorprender a nadie. Se incorporó, dejó que su mirada recorriera la sala y en un gesto que pocos olvidarían, alcanzó con la vista a Mariana y asintió levemente. Fue como si, en ese breve intercambio, ambos reconocieran la imposibilidad de equidad en un sistema construido sobre propiedad. La ejecución de las penas marcó la plaza en formas que no necesitaban sangre para ser ejemplares. La sanción sobre Miguel fue castigadora en su función de elección. Se optó por un castigo público que deje huella en la memoria colectiva, una pena que recordara a quienes miraban la jerarquía de casa. No cabe aquí detallar el acto con imágenes que alimenten el morbo, basta decir que el propósito fue claro, que la ciudad entendiera que el orden se restauraba. Damián fue vendido a un comerciante de esclavos para un destino lejano al que había conocido. La separación se proyectó como la forma más eficaz de disipar vínculos peligrosos. João Benguela fue sometido a vigilancia severa y a prohibiciones concretas para ejercer sus curaciones con la libertad de antes. Estas medidas eran, en la práctica, el modo de cortar la posibilidad de replicación del suceso. Juan Rodríguez Coelho no fue ajeno al proceso. Su figura, que hasta entonces había sido símbolo de mando, se resquebrajó bajo el peso de la exposición. Las finanzas del engenio tenían grietas que la escena pública desnudó. Acreedores que antes confiaban en la buena imagen, ahora preferían resguardar su capital, y los mercados ajustaron cuentas. La casa, cuyo prestigio era moneda de cambio, sufrió una retirada de confianza. No mucho tiempo después, comenzaron las conversaciones sobre la venta del patrimonio. El nombre de San José, que durante generaciones había sido sinónimo de poder, dejó de ser un apunte seguro. La caída no fue repentina. Fue una concatenación de decisiones frías, préstamos reclamados, compradores que aparecían con ofertas mesuradas, relaciones societarias que se rescindieron. La matriarca intentó maniobrar. El capitán Mor, con su orgullo arrumbado, vio cómo la posibilidad de mantener la casa se desvanecía. En esos meses que siguieron al juicio, el engenio San José vivió el proceso lento y amargo de la ruina social. Venta de tierras a precio de urgencia, subdivisión de la casa y la salida de quienes aún podían salvar algún resto económico. Mariana no fue incluida en la decisión económica. Su destino, acordado entre la familia y la iglesia, fue el exilio monástico o, según otras cartas, un viaje a la metrópoli para ingresar en un convento. Fue la forma de garantizar que su presencia no obstaculizara la recuperación del apellido. Antes de partir, la mujer dejó atrás lo que pudo en términos materiales: algunos libros escondidos, cartas dobladas y, sobre todo, fragmentos de escritura que más tarde se convertirían en la nota que algunos historiadores hallaron entre telas antiguas. Su salida fue, para muchos en la casa, un alivio, para otros una condena simbólica. Quitarla de la plaza era una manera de limpiar la página. El hijo que esperaban, que constituía, en la lógica del tiempo, la amenaza mayor a la narrativa de la honra, tuvo un destino incierto. Parte de la familia prefirió ocultarlo. Otros sugirieron entregarlo a instituciones que se encargaban de expósitos. Aquí, una vez más, las rutas son ambiguas y, en algunos aspectos, indefinido, porque la documentación sobre el destino preciso de esa criatura es fragmentaria. Lo cierto es que el niño, nacido en circunstancias de estigma, se convirtió en un cuerpo cuya existencia fue administrada por terceros,
conventos, orfanatos o redes informales que actuaban en la penumbra de la caridad pública. La ciudad no tardó en traducir la caída de San José en anécdotas y advertencias. En los mercados se repetían las versiones: la familia que fue llevada a purgar su vergüenza, los hombres que fueron castigados y las lecciones del tribunal. Las noticias se desparramaron con variaciones. La memoria popular, siempre más cruelmente exacta en lo esencial, añadió sus propias modulaciones. Las sensalas y las tabernas conservaron otra versión, la de una casa que, pese a las apariencias, siempre había jugado con la vida de otros. Allí, en las voces de los que trabajaban la tierra, la historia no se resumió en un veredicto, sino en una colección de acciones cotidianas, de estrategias de cuidado y de una resistencia que sabía cómo doblar la letra de la ley a favor de la supervivencia. El correr del tiempo no borró la cuestión central, la contradicción de un sistema que se arroga el derecho de poseer cuerpos y al mismo tiempo los castiga por transgredir los códigos que ese mismo sistema impone. Este hecho se convirtió en un ejemplo de las asimetrías que, más adelante, multiplicarían las demandas por libertad y justicia. En los años siguientes, el polvo de San José cambió de propietario y las voces que pudieron se dispersaron. Algunas personas fueron vendidas lejos, otras quedaron en los alrededores, con cicatrices que no se ven en los libros. Mariana llegó al lugar acordado lejos del recóncavo. Los detalles de su vida en el exilio son en parte conservados en los fragmentos que logró esconder. Pequeñas notas bordadas en los dobladillos de pañuelos, líneas escritas en páginas arrancadas de un cuaderno, trozos de cartas que nunca llegarían a destino. Estos documentos, que sobreviven como astillas, ofrecen una voz que no se ajusta a la narrativa oficial. En ellos, Mariana no pide absolución ni reivindica inocencias. Intenta nombrarse, comprenderse y afirmar que su existencia no puede reducirse a la lección que otros celebraron. Fragmento: sobreviviente. Me llamaron caída, pero lo que llevo es más antiguo que la vergüenza que me imponen. No vine a Roma para morir en silencio. Vine a aprender a nombrarme sin el miedo ajeno. El papel estaba arrugado, con manchas de lágrima y trazos de tinta que indican prisa y secreto. Mientras tanto, Miguel dejó una huella más pública. Su destino, que la ciudad quiso convertir en ejemplo, fue contado en sermones y en hojas de reclamación. Hubo quienes usaron su final para atemorizar, y otros que, sin posibilidad de contradecir la sentencia, cantaban su recuerdo en susurros. Su muerte, cuando llegó como parte del veredicto ejemplar, no extinguió la pregunta que su voz puso en la sala: ¿cómo se puede responsabilizar a quien no es considerado persona plena en las formas que la ley le reconoce? La respuesta institucional fue la que se esperaba: el castigo para preservar la estructura. La respuesta popular fue otra: canciones, versos y refranes que mantuvieron vivo su nombre. Damián, por su parte, fue vendido en un mercado donde el precio se regía por la fuerza y la juventud. Su partida fue dolorosa en la senzala. Quienes antes compartían el pan y la noche, lo despidieron con la sensación de una pérdida que no solo era humana, sino de estrategia. Quitar a un hombre de su comunidad es siempre una forma de disciplinamiento. En los años siguientes, hubo rumores sobre su destino: que había cambiado de nombre, que intentó huir, que murió en un sitio remoto. Todos relatos que no se verifican con la seguridad documental, pero que alimentan la memoria colectiva. Juan Benguela logró conservar una porción de su libertad, aunque con restricciones. Sus curaciones se practicaron en la clandestinidad. Sus cantos se volvieron plegarias compartidas en la noche. No tuvo la misma muestra de violencia que otros, pero vivió la penuria de quien debe cuidar su saber para que no sea usado en su contra. Su resistencia fue la sutileza. Preservó ritos, cuidó de niños, preparó ungüentos y enseñó a otros las canciones que todavía sirven como brújula para nombrar el dolor. En el plano económico, la venta del engenio San José no resultó en la restauración del prestigio. El apellido continuó, pero su eco fue más tenue. Los compradores nuevos, que muchas veces eran comerciantes con capacidad para recomprar tierras, mantuvieron el cultivo de caña, pero la centralidad familiar fue rota. Las deudas que tributaron al capitán Mor
no desaparecieron del todo. El reajuste de la propiedad supuso reconfiguraciones de la comunidad laboral, nuevos capataces, diferentes condiciones de trabajo y, en algunos casos, un empeoramiento para los que ya vivían en el margen. Con el paso de los años, la memoria del episodio se dispersó en múltiples canales. La historia oficial se guardó en un expediente que, si bien existió, fue tratado por aquellos que tenían interés en minimizar su carga. Los fragmentos personales se dispersaron en objetos domésticos. Los cantos populares conservaron otros ángulos. La voz de Miguel y la resistencia de João Benguela se volvieron símbolo de una resiliencia cotidiana. La figura de Mariana, exiliada, reemergió en risas contenidas en ciertas canciones de arrullo que hablaban de mujeres que se atrevieron a mirar fuera de su ventanita. Con el tiempo, algunos fragmentos fueron hallados, notas en los dobladillos, pericias burocráticas que no fueron destruidas, cuadernos oxidados donde se bosquejaban cenas y nombres. Esas piezas no recomponen la totalidad, pero permiten reconstruir un mapa afectivo. La vida vivida en los márgenes de la ley, la resiliencia cotidiana y la forma en que la memoria se oculta en la textura de las cosas. Cada fragmento exigió para su interpretación la lectura atenta y sensible de quien sabe que los documentos no cuentan toda la verdad, pero que son indispensables para la verificación del pasado. Fragmento sobreviviente. En un pliego guardado entre libros fue encontrada una línea: si me borran de las cartas, que al menos quede una letra en la ropa. Esta frase fue tomada por un tiempo como signo de la negación a quedar invisibilizada, una declaración de voluntad frente al intento sistemático de borrar voces. La comunidad que una vez trabajó el ingenio São José continuó generacionalmente, contando la historia de modos que las grandes crónicas no recogen. Las ancianas de los pueblos cercanos relataban la caída de la casa como advertencia y como testimonio de que el poder, por más altivo que sea, siempre se apoya en estructuras frágiles. La sumisión forzada, el silencio convenido, la complicidad económica. En los patios se cantaban canciones que mezclaban consignas de protesta y refranes de consuelo. Esas piezas eran la red que hizo posible que la memoria no se extinguiera. Los archivos, cuando se abrieron para ser consultados por historiadores años más tarde, mostraron el peso del papel y la suerte del relato. Algunas partes habían sido quemadas con prisa, otras guardadas con miedo. El proceso de reconstrucción fue lento y lleno de vacíos. Una palabra borrada aquí, una fecha mal anotada allá. No obstante, los investigadores encontraron lo suficiente para sostener que aquello que había sucedido en São José no era una excepción local, pertenecía a una trama más amplia de violencias sistemáticas y de mecanismos para disciplinar los cuerpos de quienes no eran titulares de ciudadanía plena. En perspectiva, la historia del ingenio São José trae a la superficie cuestiones que siguen siendo pertinentes. ¿Cómo se recuerda a los que no son contados por la historia oficial? ¿De qué manera la ley puede transformarse en instrumento de opresión cuando no se reconoce la humanidad de todos? ¿Cómo se preservan voces en medio de incendios de papeles y de silencios cómplices? La respuesta, en parte, se encuentra en los pequeños actos, en las notas escondidas, en las canciones que se enseñan en la noche, en las curaciones que se siguen practicando a escondidas. La última parte del legado corresponde a la manera en que la comunidad eligió sostener el recuerdo. No fue mediante estatuas ni proclamas oficiales. La memoria popular raramente espera la bendición de los poderosos. Fue mediante la transmisión oral, los bordados, los remiendos en la ropa y en la repetición de nombres. Miguel, Damião y João Benguela conservaron su lugar en esa liturgia menor. Eran ahora palabras que significaban resistencia. Mariana, por su parte, permaneció como figura dividida entre la compasión de algunos y la vergüenza inculcada por otros. Sus fragmentos escritos, ya sin el aroma de la tinta fresca, fueron la prueba de que su voz nunca cayó por completo. En los años que siguieron, algunos de los compradores del ingenio intentaron borrar nombres, pero la tierra guarda memorias de otra naturaleza. Los surcos donde antes se plantaba la caña
conservan huellas de manos que conocían ritmos y que, en la noche, cantaban otras verdades. La memoria colectiva funciona así. No se rinde a la voluntad de borrar, sino que se transforma, se adapta y se transmite con la resiliencia de lo que se niega a desaparecer. Hoy, al mirar la historia desde la distancia, es posible comprender que lo ocurrido en 1872 en el Ingenio San José es una pieza pequeña de un vasto rompecabezas. Es una historia que expone la hipocresía del patriarcado esclavista, que muestra cómo el cuerpo se convierte en territorio de disputa y que recuerda la forma en que la justicia ritual puede ser utilizada para tapar la falta de justicia real. Pero también pone en evidencia la agencia de quienes, contra toda previsión legal, improvisaron herramientas de sobrevivencia, el chantaje como estrategia, la curación como práctica de memoria y la palabra escrita en secreto como forma de resistencia. Las piezas que sobreviven, las notas encontradas, las canciones que aún se cantan, son la prueba de que la memoria resiste, no siempre con la precisión de un registro judicial, pero sí con la densidad de lo vivido. En ellas se encuentra la capacidad de nombrar lo que las grandes crónicas intentaron ocultar, que la vida de quienes trabajaban la tierra no es un mero complemento en la historia de los poderosos, sino el lugar mismo donde se funda la posibilidad de otra narración. El legado de San José no es simple, es a la vez una advertencia y un llamado. Una advertencia sobre la velocidad con que la honra puede ser asumida como excusa para la violencia. Un llamado a escuchar las voces que fueron acalladas, a reconstruir con cuidado los fragmentos y a sostener la memoria como un acto de justicia histórica. A través de las décadas, la comunidad fue aprendiendo a nombrar sin temor, a decir quiénes eran y a cuestionar la legitimidad de quienes imponían el silencio. Si esta historia te ha tocado, compártela. Que no quede solo en este relato la prueba de que la memoria resiste, que los fragmentos encontrados se multipliquen en lecturas, en investigaciones y en conversaciones. En la descripción encontrarás una lista de lecturas, archivos y documentos que ayudan a contextualizar lo ocurrido en el Recóncavo y las formas en que las memorias de las personas esclavizadas han llegado hasta nosotros. Comparte este vídeo con quienes quieran entender cómo la historia oficial y la memoria popular dialogan, y con quienes buscan reconstruir las vidas que la rueda de la economía borró. La última imagen permanece: un cofre que abre una habitación cerrada, un pañuelo con letras casi borradas, un canto que se repite en la noche. Allí, entre la cera de las velas y la tierra que ya no distingue dueños, la memoria continúa su trabajo de resistencia. Y nosotros, oyentes de este relato, somos sus inherentes custodios.